Bueno, volvemos a las fantasías pixeladas. Las pixeladas, muy gráficos sucios de ayer y de hoy, que nos lleva por lugares marrones y oscuros y verdes y cosas raras hasta que nos encontramos finalmente un símbolo que va a aparecer aquí en medio. ¿Os gusta el símbolo de la paz, eh? Malditos pacifistas, os gusta este rollo, eh, metido en medio de un escaneo. Este es un accesorio corporal de un personaje épico que ahora mismo se está mirando con cara de furia diciendo: ¿qué estáis haciendo que no estáis suscritos a este canal? CMCV, cómics, mentiras y cintas de vídeo. Y este cómic se llama Martha Washington va a la guerra. ¿Va a la guerra? Sí, sí, muy potente. Franco Miller, no. Esto no es Franco Miller. Esto es Frank Miller. Dave Gibbons, 1994. Esta es la continuación directa de una historia increíble a la cual le hice vídeo, no sé, yo creo que en la primera época del canal, no me acuerdo exactamente, llamada Give Me Liberty, o Give Me Liberty, sería más correcta la pronunciación, de 1990, que tenía como peculiaridad, pues que era un poco de los primeros cómics que editó Frank Miller en Dark Horse. Vosotros ya sabéis que Frank Miller empieza en Marvel realmente, hace cosas en DC, cómics pequeños, cómics intrascendentes, Daredevil, Batman, Ronin, cómics que no fueron mucho a ninguna parte. ¿Quién le interesa, no? Y bueno, finalmente, después de convertirse en un autor referente, ¿no?, decidió que ya no quería depender tanto de las editoriales grandes y sus personajes importantes, y se largó para crear pues otros cómics fracasados como Sin City, por ejemplo, o este Give Me Liberty, Martha Washington Goes to War, con el dibujante de Watchmen. Yo qué sé, supongo que pasaba por ahí. No tendría... A ver, es un dibujante que... Pues yo qué sé, se encontraron un día y dijeron: oye, ¿te apetece hacer un cómic? ¿Qué te apetece? Y se pusieron a hacerlo, vale. 1994, esto es la continuación directa. Y es un cómic sumamente interesante porque, a ver, os explico muy rápido de qué iba esto, ¿vale? Give Me Liberty originalmente era una sátira política. Era una sátira política que lo que hacía era proyectar un futuro no demasiado lejano, en el cual los Estados Unidos de América estaban en un conflicto político bestial, porque básicamente cada estado se había convertido prácticamente en un país independiente de los demás y estaban en rebeldía y en conflicto bélico entre sí y demás. Y eso hacía que al final acabase habiendo una guerra, esencialmente en Estados Unidos, que acababa, bueno, no acababa realmente porque no se terminaba de resolver, pero bueno, digamos que resolvía la historia en el concepto de que Martha Washington, que es una superviviente de un gueto, Martha Washington pues es como el héroe representante un poco de todo lo bueno y mundano en la historia, ¿no? Es una niña que se cría en un gueto de Estados Unidos y desde el gueto poco a poco para intentar conseguir los privilegios, ¿no?, de una identidad civil, pues acaba ingresando en el ejército, el PAX, que sería algo así como... El PAX sería algo así como los cascos azules de Estados Unidos en esta sociedad o algo así. Es el ejército de la corriente dominante, para entendernos, ¿vale? Pues se alistan al ejército para tener una mejor vida, básicamente salir del gueto, salir de las calles, y acaba convertida, pues acaba metida en historias loquísimas, demostrando su capacidad para la supervivencia y su carácter luchador y belicista, y acaba ascendiendo dentro del ejército y convirtiéndose en un cargo importante, ¿no? Vale, esta historia nos sitúa pasado un tiempo que no está, yo creo que no está de todo determinado entre la primera y la segunda historia. La primera historia es sátira política, un 75%, y un 25% podríamos decir que es una historia más de acción. O sea, la verdad es que a mí me encanta, le tengo muchísimo cariño a Give Me Liberty, y en este cómic más o menos mantienen el tono, pero se nota que han pasado unos años. Han pasado 3 años, prácticamente 3-4 años, desde cuando hicieron la primera historia, y aquí hacen una cosa muy inteligente, que es asumir el paso del tiempo. Es decir, cuando empezamos esta historia nos encontramos que el conflicto bélico que había por la inestabilidad de Estados Unidos se había mantenido, se había habiendo facciones en guerra, y lo que vemos aquí es que los que teóricamente son los buenos, Martha Washington nos cuenta pues que es que nada funciona, que no están consiguiendo establecer la paz en Estados Unidos, lo único que están haciendo es prolongar el conflicto bélico. Tenemos una mujer enfrentándose a un tanque y que no funciona nada y que todo explota y que por algún motivo extraño la tecnología que están utilizando pues que está todo saliendo mal, ¿no? Lo cual, ya os digo, es curioso como historia de ciencia ficción porque empieza como una distopía. Y yo creo que Frank Miller
Aquí, personalmente, creo que está brillante. Empieza la historia como una típica distopía de ciencia ficción futurista. Martha Washington, como siempre, se encuentra muchas veces a ritmo, ¿no? de viaje, un poco de historia tipo viaje. Siempre se encuentra sobre la marcha, encontrándose los peligros, los cuales sirven para reflejar un poco, por ejemplo, cómo son las sociedades del sur de Estados Unidos, cómo son las sociedades, este futuro distópico, se entiende, ¿no? Y cómo pues se van encontrando cosas, pues este tipo de historias, y así pues nos van hablando un poco de cómo de roto está el país. Esencialmente esa es un poco la noción, ¿no? No hay buenos, no hay malos. Martha Washington es básicamente una superviviente que, en fin, con sus instintos acaba siempre saliendo de las situaciones más complicadas. Como veréis, Dave Gibbons aquí, para mi gusto, no dibuja tan fino como en la primera historia, y desde luego no tan fino como en Watchmen. Lógicamente ha pasado el tiempo, pero el que tuvo retuvo y es un grandísimo dibujante. El de Gibbons es total. Así que, como veréis, pues pese a los colores, que aquí ya son colores digitales 100%, que creo que no le hacen ninguna gracia a este cómic. Bueno, luego vamos a ver algún ejemplo que duele ver, pues veréis que el dibujo sigue bueno, la narrativa sigue. Vale, recuperamos a personajes de la primera historia. Os recomiendo que veáis el vídeo que hice de Give Me Liberty, por cierto, para que os familiaricéis con estos. Digamos que ella lo que tenía era una especie como de grupo de amigos que eran rebeldes, especialmente, y algunos de sus amigos habían desaparecido. Aquí nos hablan, pues eso, era su interés romántico, que era un indio, básicamente, y entre los nativos americanos, en rebeldía contra el sistema, que había desaparecido, y en medio de todo eso, pues lo que os contaba. Y ha seguido ascendiendo dentro del ejército. Seguimos teniendo, pues, este es el cirujano jefe. Era uno de los malos principales de la primera historia. Aparentemente murió, pero descubrimos que no eran más que robots. Así que esto es un personaje interesante porque se supone, es una especie como de facción política. Se supone que era algo así como un líder médico que se supone que tenía que cuidar de la salud de los americanos, pero al final acaba llegando a la conclusión de que lo que hace falta es esterilizar a América. Que lo que hace falta es operar, hacer cirugía radical de reconstrucción del país. Una locura. Una locura, ya os digo. Este cómic es interesante porque no juega al realismo. Eso está bien. Juega, como tiene este elemento de sátira, se puede permitir el lujo de meter cosas que no son del todo creíbles, con cosas más realmente fundamentadas, y eso hace que tenga pues como tiene su propio ritmo esta historia. Y bueno, aquí vemos a Martha Washington en pelotas, casi atrapada por los malos, y de repente es visitada por lo que parece un cyborg futurista, y resulta que es su interés romántico, que le dice: hey, he venido aquí a salvarte, Martha, te voy a inyectar una tecnología bullshit para curarte, sobrevive, existe otra facción de gente que se está enfrentando a los buenos y a los malos. Voy a avanzar rápido las páginas para que vean. Esto nos lleva al número 2, ya nos habla de que hay territorios radiactivos, hay pues zonas perdidas. ¿Veis aquí la textura del cielo fotográfica? El uso digital, el collage ahí de Photoshop noventero. A Dave Gibbons creo que no le viene nada bien. Pero bueno, esencialmente lo importante de esta historia, estas páginas las paso rápido para que podáis ver, es que se nos habla que existe una especie como de facción que se ha creado, que la han creado los científicos. Esto es curioso porque deja ver muchas de las ideas políticas que tenía Frank Miller en esta época. Frank Miller siempre ha tenido un punto como más lo que se llamaba en esta época libertarios. Siguen llamando libertarios, pero es que ahora mismo tú dices libertario y la gente piensa en Javier Milei. Vale, pero esto digamos que antecede por bastantes años esa idea. El libertarismo era un poco, o sigue siendo un poco, una corriente en la cual se considera que la burocracia y que los gobiernos en sí mismos, pues que son algo que al final acaba decayendo, ¿no? Curiosamente el anarquismo también es. Bueno, en fin. La cosa es que aquí Frank Miller pues vuelca muchas de sus ideas políticas y, como os iba diciendo, se nos habla de que aparece una facción, especie como de sociedad o como de contrasociedad revolucionaria que está encabezada por científicos. Esa es un poco la fantasía libertaria de toda la vida. Eso, Ayn Rand, que es la escritora que básicamente es la escritora de cabecera del primer libertarismo de la primera época, ella hablaba mucho de los industrialistas. El concepto de pues los industriales que eran benefactores de la sociedad porque creaban cosas. Claro, después pues hay otros discursos que han acabado reciclando esas ideas, ¿no? No, los empresarios son benefactores porque crean bienes y servicios, mejor, bla, 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 bla. Pero en realidad
eso no deja de ser un derivado, no tiene por qué ser un gran derivado además, de la idea de que el industrialista es un inventor que hace que la sociedad progrese y que por lo cual es un benefactor para la sociedad. Hay que tomar en cuenta que Ayn Rand venía escapando del comunismo. ¿Okay? O sea, es una mujer que vino traumatizada por haber vivido en un sistema totalitario, hipercontrolador como el comunismo, y sus ideas, su filosofía, que era una filósofa al fin y al cabo, eran básicamente basadas en hacer lo contrario del comunismo, es decir, darle valor al pie del individualismo humano, al talento, a la capacidad de invención, al intentar escapar de los controles totalitarios, a intentar que los seres humanos no junten en grandes asociaciones colectivistas, etc. Vale, así es como aparece esta especie de contrasociedad que os estaba hablando antes. Que Martha Washington, pues, Martha Washington, como os decía, siempre está al vuelo. Las historias siempre funcionan como una road movie. Siempre funciona, siempre está escapando, consigue un avión, explota, cae en el páramo radioactivo, que es lo que está pasando ahora básicamente. Tiene que sobrevivir a esta parte, se encuentra con el predicador. Todo va pasando. Es una historia es muy río, realmente, ¿sabes? Que es lo que hace también que sea interesante, ¿no? El Valle de la Muerte, aquí es donde todo está destruido y donde viven los mutantes que aparecerán en cualquier momento. Que aparecen por aquí. Pues en este punto se pone muy Mad Max. Pero bueno, digamos que la historia nos irá llevando a que ella finalmente acaba llegando a este horror photoshopeado, que es algo así como la cúpula de esta nueva sociedad que han creado. Y es lo que os decía, que creo que Miller aquí llega a cosas muy interesantes, en el sentido de que él decide conscientemente que el concepto de hacer una historia futurista distópica, pues que está muy manido, y todos lo hemos visto, la distopía futurista, la tecnología nos acabará destruyendo como seres humanos, o yo que sé, nos devoraremos a nosotros mismos, o acabaremos divididos en guetos, o nuestra sociedad perderá los valores tradicionales. Eso es algo que está agotadísimo en la literatura, en el cómic, en el cine. Tenemos ejemplos a patadas. Pero el concepto de hacer, al contrario de una distopía, hacer una visión positiva del futuro, en el sentido de, ¿te imaginas que en el futuro una sociedad basada en los científicos, basada en el libre diálogo, basado en la ciencia, basado en la filosofía, en el conocimiento, en el respeto, fuese posible? Esto que estáis viendo es una pelea a puñetazos con arneses entre gente que tiene diferentes visiones políticas. Esto es de 1994. Este vídeo que estoy grabando es en 2025. Vosotros pensad ahora mismo cómo está el tema político, con la gente hablando de no, los libertarios, los capitalistas, los comunistas, estos, los otros. La gente se mete por Instagram y por X. La gente está constantemente intercruzando discursos inacabables y nos meten todo el bullshit de propaganda política del mundo. Y aquí Frank Miller se inventa una sociedad donde la gente que no está de acuerdo se pone un arnés, se mete a puñetazos y empieza a hablar, ¿no? Por ejemplo, este está diciendo que el capitalismo libertario es un absoluto. Tú, irracionalista. Nosotros decimos, ¿what? Y ahora resulta que está peleando con un tipo y otro dice, sí, seguro, es un absoluto. Ahí es donde vosotros, los darwinistas sociales, siempre la cagáis y tal, por llevándolo tan lejos. El tener sistemas de bomberos privatizados, ¿verdad? Dejar que los bebés compren heroína, ¿verdad? Sí, claro, sin excepciones. Sois vosotros los no absolutistas, conductores. No sé esto qué significa. Los que habéis vuelto a la ley constitucional en una... ¿cómo sería esto? Una alcantarilla. El ecosocialismo no es nada más que fastidio con cirugía. Y nosotros decimos, ¿what? Frank Miller. Frank Miller estaba teniendo el tipo de debate político, social, bullshit que tenemos hoy en día todos los días en canales de YouTube, Instagram y X de diario, ya en el 94, entre sus personajes. Además, lo peor de todo es que estos dos personajes, que se supone que son una parodia y son tan exagerados y extremos, lo están teniendo con una terminología y con una argumentación mejor basada que la que tiene la gente hoy en día. Bueno, pues eso, nos está enseñando Frank Miller una especie como de utopía, en contraposición un poco a lo que es el viejo sistema. El viejo sistema no funciona porque su tecnología se está quedando obsoleta, porque falla, y aparte de que porque ellos también están haciendo sabotaje. Están dejando que el viejo mundo se caiga de viejo, literalmente, mientras construyen una utopía político-social. Y por eso os digo que es un cómic que, pese a que para mi gusto es bastante peor
que el primer Give Me Liberty, porque el Give Me Liberty original para mí es un cómic de los buenos de los años 90, de los mejores cómics de los 90. Este cómic está por lo menos 2 o 3 escalones por debajo. Tiene cosas muy interesantes, muy legibles. De la saga de Martha Washington, sobre la cual me gustaría hacer un vídeo, toda la saga completa, por así decirlo. Este sería la segunda mejor historia, para entendernos. A partir de aquí, la verdad es que, bueno, yo creo que no terminaba de tener mucho foco la historia, pero bueno, como veréis, catástrofes, destrucciones, todo explota, todo sale mal, todo... vale, la sociedad no permitirá que exista una utopía porque eso hubiese sido peligroso. En realidad se trata de que todo mantenga la guerra, pero nos hemos dado cuenta de que ahora ya entendemos cuál es el verdadero enemigo al que hay que enfrentarse, así que nos juntaremos y lucharemos contra todos. No volveré jamás a llevar símbolo de la paz, que me sirvió para abrir este vídeo, y da la sensación con esto de que tenía un guión para hacer el cómic, para hacer este vídeo que estáis escuchando ahora, y no lo tenía. Ha encajado por cosas de la magia, y ella llora, en fin, cosa que pasa mucho a Martha Washington en este cómic. A ver, llorar de frustración. Momentos muy buenos de la historia. Grandísimo personaje Martha Washington. La verdad es que no entiendo por qué no se ha hecho una película de Martha Washington en algún momento. A día de hoy, si le hiciesen... habría un quilombo con la política y con la gente opinando tonterías espectacular, pero es un personaje monumental. Martha Washington es, para mí, de los mejores personajes del cómic, en general, ¿eh? En serio, creo que es un personaje que no está del todo bien explotado, pero bueno. Y bueno, esto nos llevaría al final de la historia, que creo que no lo voy a ojear mucho porque tampoco tiene... La historia derrapa un poco al final, ¿eh? Se nos habla de que hay una... de que el... ¿cómo sería? La facción predominante del conflicto está siendo liderada por una inteligencia artificial que está controlando absolutamente todo y que es un poco como el gran enemigo porque ellos quieren reivindicar la humanidad, una utopía liderada por la humanidad en realidad, en lugar de que todo esté hipertécnico y la ciencia al servicio de la humanidad. Y nosotros decimos, joder, más cosas adelantadas a 2025. O sea, en fin, el ascenso de las inteligencias artificiales como herramientas de control y de gestión personalizadas en la cara de un avatar que en Instagram seguramente te haga bailes divertidos, automatizados. Pues sí, en fin, gran cosa. Os digo, no os voy a enseñar exactamente el final, que no tiene sentido. Yo creo que lo interesante ya os lo he hablado, el por qué es un cómic interesante. Tiene acción, a mí me gusta por 2 motivos, porque tiene la acción, tiene el entretenimiento, pero también te da ideas. Te da ideas, y no son ideas que están camufladas dentro de la acción, ni están camufladas dentro del contexto. No, son ideas que están explícitamente. Entonces, es un cómic que, yo qué sé, satisface la adrenalina, pero también satisface otras partes del cerebro que a veces están necesitadas de alimento. Ya os digo, este Frank Miller estaba muy buena forma. El Miller que empieza a los 90 los acaba haciendo cosas bastante decentes. Pero este Frank Miller de finales de los 80 a principios de los 90 es que estaba el tío al máximo. Estaba el tío al máximo. En fin, lo vamos a ir cortando ya, que creo que ha estado bien este vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Os gusta este tipo de historia? ¿No os gusta? Es cierto que hay que leerla con intención, ¿eh? No es un cómic que te puedas leer como un cómic héroe. Cierto que no, pero bueno, te disfruta. Pues eso, el me gusta me encanta, el no me gusta lo odio, por el contrario. ¿Os gusta la inteligencia artificial? Depende para qué cosas, sí. Depende, haré un vídeo un día al respecto, haré un vídeo al respecto seguro. En todo caso, suscribíos, que sé que no estáis suscritos la mayoría. No me viene mal que os suscribáis, además que me alegra la vida un poco, ¿eh? Y al mismo tiempo, pues compartid, que seguro a alguien le cae bien. Seguro que a alguien le cae bien. Necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser anarco-libertarianismo. ¿A quién se le ocurrió esa palabra? Mira, Martha Washington. Esto es el póster definitivo. Dios, ¿es Cable o es Martha Washington? No se sabe. Épica esta imagen. La portada número 1 de Martha Washington Post-War es God. Es God, amigos. En fin, nos vemos.